El aroma a sal y el suave murmullo de las olas siempre habían sido el telón de fondo de mi vida en el pueblo costero. Mi cabaña, una encantadora estructura de piedra y madera, era la encarnación del amor de mi abuela por el mar y su espíritu de independencia. Aquí, dediqué mi corazón a la investigación marina y fue aquí donde Isen, con su cabello despeinado y su risa que hacía eco de los juguetones delfines, me pidió que fuera su compañero en el gran baile de la vida. Las palabras de Isen, te casarías conmigo, Julia, y compartirías este baile para siempre, todavía resonaba en mi corazón como la melodía más armoniosa que jamás había escuchado. Nuestra boda fue un asunto matutino brumoso, la niebla del mar besando nuestras mejillas mientras intercambiábamos votos. La vida parecía estar en perpetua floración, al igual que las rosas que trepaban por las paredes de nuestra cabaña. Pero a medida que pasaban los años, las mareas de cambio comenzaron a agitarse. El otrora apasionado abrazo de Isen se distrajo, su mente a menudo se perdió en los mundos que hilaba en sus libros. Mi compañero silencioso, el mar, fue testigo de los cambios sutiles, la suave retirada de su mano de la mía a medida que pasaban las estaciones. Una noche, cuando las hojas de otoño comenzaban a descender, llegaron los padres de Isen, con las caras grabadas con líneas de preocupación más profundas que las trincheras que estudié. Su hogar, que alguna vez fue una fortaleza contra las incertidumbres, había sido reclamado por una marea económica implacable. Julia, querida, no tenemos a dónde ir, susurró la madre de Isen, con la voz como una hoja quebradiza al viento. Su padre, un hombre estoico, permaneció en silencio, sus ojos suplicando. Isen, mirándome con esperanza y desesperación, dijo, solo necesitan un lugar para capear esta tormenta, solo por un momento. ¿Podemos ofrecerles nuestra casa? ¿Cómo podría decir que no? Esto era familia, y familia significaba anclarse unos a otros contra los caprichosos mares del destino. Entonces, asentí, y nuestra casa se convirtió en suya. Los días se convirtieron en semanas a medida que los padres de Isen se adaptaban a una rutina que chocaba con el ritmo de nuestra vida. El estudio, mi santuario donde perderme en los misterios de las profundidades del océano, se convirtió en su habitación. Mis meticulosas notas y delicadas muestras fueron guardadas para dejar espacio para sus pertenencias. ¿No te importa, Julia? Isen preguntó un día, mientras mezclábamos mi investigación en cajas. Es solo hasta que vuelvan a ponerse de pie. Sus palabras tenían la intención de ser tranquilizadoras, pero se sentían como anclas atándome. Mi santuario se estaba desvaneciendo, y con él, la esencia de quien era yo. No me importa, mentí, forzando una sonrisa mientras sellaba otra caja, una pequeña parte de mí mismo escondida con mi investigación. Me volví para mirar por la ventana, donde el horizonte se desdibujaba hacia el mar, preguntándome cuándo cambiaría la marea a mi favor una vez más. El ritmo del pueblo costero era como el latido del corazón de la tierra, lento, constante y sereno. Esa serenidad era el alma de mi cabaña, que se erguía como un centinela silencioso junto al mar, custodiando los secretos de las profundidades que buscaba desentrañar. Mi vida con Isen, entretejida con el tranquilo paso de los días, fue un soneto tranquilizador hasta el día en que la tormenta no invitada se apoderó de nuestras vidas. Era una tarde de otoño racheada, de esas que susurraban sobre el cambio que se avecinaba. La puesta de sol ardía con feroces naranjas y rojos, un ardiente presagio de la agitación que estaba a punto de desarrollarse. Los padres de Isen llegaron a nuestra puerta, sus rostros ensombrecidos no solo por la débil luz sino por la penumbra de su difícil situación. Julia, hemos tenido una mala racha, dijo el padre de Isen, con la voz tan áspera como los acantilados desgastados por la tormenta. Sus manos, una vez fuertes y firmes, temblaban como hojas frágiles. Necesitamos un refugio, solo por un breve periodo, agregó su madre, con los ojos llenos de la tormenta de su dolor. ¿Podríamos imponernos a tus buenas gracias? Sentí los ojos de Isen sobre mí, abiertos e implorando. La gravedad de la situación era tan pesada como el ancla de mi collar favorito, el que me había regalado en nuestro primer aniversario. Por supuesto, respondí,
las palabras huecas rebotaban en las paredes de mi santuario. Eres familia. Nuestro hogar es tu refugio. La gratitud en sus ojos era inmediata e intensa, como la calma repentina después de una tormenta. Pero la calma era engañosa, porque su llegada no fue el ojo de la tormenta, sino el presagio del caos. Cuando cayó la noche y la cabaña se preparó para la intrusión, me encontré en el jardín, buscando el consejo de las rosas antiguas. Las espinas, afiladas y protectoras, parecían hacerse eco de mis pensamientos. Julia, no estás teniendo dudas, ¿verdad? La voz de Isen atravesó mi ensueño cuando se unió a mí bajo el cielo estrellado. Me volví hacia él, buscando en su rostro al hombre que una vez había entendido cada uno de mis pensamientos silenciosos. Estoy preocupado, Isen. Nuestra vida no está hecha para tales interrupciones. Él tomó mis manos en las suyas, el calor familiar pero distante. Son familia, amor. Debemos capear esta tormenta juntos. Es solo por un tiempo, lo prometo. Su tranquilidad estaba destinada a ser un faro en la niebla, pero solo pude ver la oscuridad invasora. La tormenta había llegado, sin ser invitada, y no podía prever su paso. De vuelta adentro, mientras hacíamos espacio para los recién llegados, la cabaña pareció encogerse, sus paredes se cerraban sobre mí. Mi estudio, una vez mi templo de descubrimiento, fue despojado de su identidad, cada artefacto de mi investigación un recordatorio de la vida que ahora estaba empacando. La tormenta había traspasado los muros de mi santuario, y mientras veía a los padres de Isen acurrucarse en el corazón de mi hogar, una sensación de presentimiento se apoderó de mí. La cabaña, Isen y yo estábamos ahora a merced de una tormenta no invitada, y no pude evitar preguntarme si alguna vez encontraríamos el camino de regreso a la serenidad que una vez conocimos. A medida que los días se convertían en un tapiz de convivencia incómoda, mi cabaña, el guardián de mi soledad y mis actividades académicas, comenzó a transformarse. El olor familiar de la sal y los libros viejos se mezclaban con aromas desconocidos de la cocina de los padres de Isen y la colonia pesada que usaba su padre. Nuestra otrora espaciosa sala de estar, adornada con conchas marinas y esculturas de madera flotante, ahora albergaba figuras de porcelana de su madre y llamativos tapices que chocaban con la paleta suave y natural de la costa. Una mañana, mientras intentaba preparar el desayuno en la cocina ahora abarrotada, tiré accidentalmente un estante de especias recién colocado, un regalo de la tía de Isen. El ruido metálico al golpear el suelo hizo eco de mi confusión interior. Oh, Julia, ten cuidado. La madre de Isen me regañó desde la mesa de la cocina, con la voz aguda como los fragmentos de vidrio a mis pies. Estas son reliquias familiares, no algunas piedras de mar que puedes barrer. Le respondí con un mordisco, agachándome para limpiar el desorden, sintiendo más el aguijón de sus palabras que el pinchazo del vaso. Lo siento, Marianne. Fue un accidente, dije, manteniendo la voz tan tranquila como el ojo de una tormenta. Isen, entrando en la cocina con el ceño fruncido, examinó la escena. Julia, ¿qué pasó? ¿Tú estás bien? Lo miré, la frustración clara en mis ojos. Estoy bien, Isen. Solo un poco abarrotado aquí, eso es todo. Se arrodilló a mi lado, ayudando a recoger las especias. Sé que ha sido difícil. Están tratando de encontrar su equilibrio. Solo necesitamos darles un poco más de tiempo. Quería gritar, decirle que cada día que pasaba me sentía más como un náufrago en mi propia orilla, pero me tragué el nudo creciente en la garganta. Sí, tiempo, murmuré, sin saber si me refería al tiempo que necesitaban o al tiempo que ya había perdido. Las semanas se transformaron en meses, y los espacios que alguna vez fueron acogedores de mi cabaña se convirtieron en terreno extraño. Mi estudio, un santuario donde había pasado incontables horas absorto en la investigación marina, ahora era el dormitorio de los padres de Isen, la cama donde dormían a un brazo de distancia de mi preciado escritorio.
Una noche, mientras intentaba trabajar en mi último artículo en medio de la cacofonía de la televisión desde la habitación contigua, el padre de Isen se inclinó hacia la puerta del estudio. Julia, ¿te importaría apagar esa lámpara? Estamos tratando de ver nuestro programa. La solicitud fue simple, pero eliminó la última apariencia de mi dominio. Lo miré, el resplandor de la lámpara proyectaba sombras sobre mi trabajo, el trabajo que era la esencia de mi ser. Por supuesto, David, dije, con la voz apenas por encima de un susurro, mientras alcanzaba el interruptor, la oscuridad descendía sobre mi mundo. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, el sonido de las olas del océano rompiendo contra la orilla fue un cruel recordatorio de la orilla de mi vida que se desvanecía ante mis ojos. La marea bajaba, llevándose pedazos de mí con ella, y me quedé tendido allí, sintiéndome tan indefenso como una estrella de mar varada, anhelando que el mar me llevara de regreso a donde pertenecía. La implacable marcha del tiempo no trajo consuelo ni partida para los padres de Isen. En cambio, mi cabaña se afianzó más en su presencia, cada rincón haciéndose eco de su ocupación. Isen, una vez sintonizado con los sutiles cambios de mi estado de ánimo, ahora navegaba alrededor de sus padres con una cortesía tensa que flotaba pesadamente en el aire. Fue en un día particularmente nublado, con el cielo reflejando el tumultuoso mar dentro de mí, que Isen se acercó con una vacilación que desmentía la gravedad de sus palabras. La cocina, que alguna vez fue mi laboratorio de experimentos culinarios, ahora llevaba las marcas del reinado de su madre. Julia, ¿podemos hablar? La voz de Isen contenía un temblor que no había escuchado antes. Hice una pausa, con las manos mojadas por los platos que estaba lavando, sintiendo la onda premonitoria de una marea entrante. Por supuesto, ¿qué es? Respiró hondo, con la mirada fija en el suelo como si buscara palabras entre los azulejos. Mis padres necesitan más tiempo para resolver las cosas. El mercado es duro, ¿y bien? Y... pinche, se me formó un nudo en el estómago. Isen me miró a los ojos, y ahí estaba, la ola rebelde en su mirada suplicante. Te han preguntado si podrías quedarte con tu hermana por un tiempo. Solo hasta que encuentren un nuevo lugar. La sugerencia golpeó con la fuerza de un maremoto, dejándome tambaleándome con incredulidad. Sin embargo, mi voz era firme cuando respondí, ¿quieres que me vaya de mi propia casa, Isen? Él extendió la mano, pero yo retrocedí. El agua jabonosa que goteaba de las yemas de mis dedos era un recordatorio físico del desastre en el que se había convertido esta situación. No es lo que yo quiero, sino lo que ellos necesitan, Julia. Es temporal, solo por un tiempo. Las palabras, temporal y un ratito, habían perdido tanto sentido como una boya rota a la deriva en el mar. Temporal parece ser un término relativo en estos días, respondí, el aguijón de la traición entrelazando mis palabras. Isen se pasó los dedos por el pelo, un gesto de frustración que conocía muy bien. Sé que es difícil preguntar esto, pero ellos son mis padres. Tenemos que ayudarlos. ¿Y qué hay de mí, Isen? ¿Dónde encajo en esta ecuación del deber familiar? Mi voz se alzaba ahora, la tormenta dentro de mí se desataba. Parecía dolido, con los hombros caídos como si el peso de la situación fuera demasiado para soportarlo. Eres mi esposa, Julia. Eres parte de esta familia. Pensé que entendías el significado del sacrificio. La palabra, sacrificio, resonó burlonamente por la habitación. Entonces me di cuenta de que mi silencio había sido mi aquiescencia todo el tiempo, mi conformidad confundida con aprobación. Entiendo el sacrificio, Isen, pero nunca acepté ser el que siempre lo hiciera, dije, mi determinación endureciéndose como los acantilados costeros. En ese momento, entendí que una ola rebelde no solo había golpeado, sino que había estado creciendo todo el tiempo y ahora amenazaba con arrasar con todo lo que apreciaba. Los cimientos de nuestro matrimonio estaban siendo erosionados por la misma familia que se suponía que debía albergar. Mientras Ethan permanecía allí,
luciendo tan perdido como un barco en una vorágine, supe que la próxima elección que hiciera me anclaría a este lugar o me dejaría a la deriva en busca de nuevos horizontes. La ola rebelde había golpeado, y a su paso, tendría que encontrar mi equilibrio o ser arrastrado para siempre. La cabaña, que alguna vez fue un recipiente de recuerdos preciados y descubrimientos científicos, ahora estaba sumergida en una corriente subterránea de tensión y remordimientos tácitos. La implacable presencia de la familia de Isen, como una especie invasora, alteró el delicado ecosistema de nuestro hogar. La súplica de Isen para que abandonara mi santuario se había convertido en el catalizador de una revelación, una corriente oculta que se había estado agitando debajo de la superficie de mi obediencia. Fue en medio de esta confusión que me encontré en el ático una tarde, buscando refugio entre las reliquias de mi pasado. El ático, con sus vigas cargadas de polvo y olor a humedad, contenía los restos de generaciones. Allí, escondido en el baúl de un viejo barco de vapor lleno de pertenencias de mi abuela, descubrí una colección de documentos amarillentos por la edad. Mientras los examinaba, el aire mohoso pareció espesarse con la gravedad de mi hallazgo. Los papeles, escritos con el elegante guión de mi abuela, eran como un faro del pasado. Hablaron de la cabaña y su linaje, de su intención como un lugar de consuelo para las mujeres de nuestra familia. Estaba estudiando detenidamente las legalidades cuando Isen me encontró. La tenue luz proyectaba largas sombras en el ático. ¿Qué estás haciendo aquí arriba, Julia? Su voz era suave, teñida de preocupación. Levanté la vista, el peso de los papeles en mi mano me castigaba al encontrarme con su mirada. Descubriendo la verdad, dije, mi voz era un mero susurro pero resuelta. Isen cruzó el ático para sentarse a mi lado, sus ojos escaneando los documentos ahora esparcidos entre nosotros. ¿Qué verdad? Estos papeles, comencé, mis dedos trazando la tinta descolorida, dicen que mi abuela me dejó la cabaña a mí, y solo a mí. Estaba destinado a ser un santuario, Isen. Para mí. Para nosotros. Pero no para una ocupación familiar indefinida. El rostro de Isen palideció mientras absorbía las palabras, las implicaciones tan claras como las aguas costeras en un día tranquilo. Julia, yo. No tenía ni idea. Hubo un silencio entonces, lleno solo por el crujido de la vieja casa y el lejano llamado de las gaviotas. He estado a la deriva, Isen, en mi propia casa, continué, la corriente oculta de mis palabras ahora saliendo a la superficie. He estado en silencio, pero ya no. Es hora de reclamar lo que legítimamente es mío. Isen extendió la mano, su mano flotando sobre los papeles como si tocarlo solidificara su realidad. ¿Qué quieres hacer? Respiré hondo, el aire llenaba mis pulmones como una vela atrapando el viento. Quiero recuperar mi hogar, Isen. Quiero recuperar nuestra vida. Y eso significa que tus padres necesitan encontrar otro lugar para vivir. Él asintió lentamente, con la mirada cabizbaja en sus ojos diciéndome que entendía la magnitud de lo que estaba diciendo. Hablaré con ellos, dijo, finalmente tocando el papel, un gesto simbólico de aceptación. Haré lo correcto. Mientras lo veía descender por las escaleras del ático, con los papeles agarrados en la mano, sentí que cambiaba la marea dentro de mí. La corriente oculta había sido revelada, y con ella, una nueva fuerza surgió a través de mí. Yo era el guardián de la cabaña, el guardián de mi propio destino. Y era hora de que cambiaran las mareas. Cuando el sol arrojó su red dorada sobre el horizonte, la cabaña pareció contener la respiración, esperando el cambio de las mareas. Las paredes, una vez sofocantes por su cercanía, ahora se mantenían firmes a mi alrededor, protectoras del legado que mi abuela me había confiado. Los papeles envejecidos del ático yacían sobre la mesa ante mí, su poder palpable en el silencio de la madrugada. Estaba bebiendo mi té cuando Isen entró, con la cara grabada con las líneas de conversaciones difíciles y decisiones tomadas. Julia, he hablado con ellos, comenzó, con su voz una mezcla de determinación y tristeza. Y presioné, dejando caer mi taza, es un tintineo de puntuación en la quietud.
Se irán, dijo simplemente. Entienden que esto nunca tuvo la intención de ser una solución permanente. Lamento no haberlo visto antes. Sentí una liberación entonces, un aflojamiento del nudo que se había apretado en mi pecho durante estos últimos meses. Gracias, Isen. Significa más de lo que crees. Se sentó frente a mí, sus ojos escudriñando los míos. ¿Qué haremos ahora, Julia? ¿A dónde vamos desde aquí? Cogí su mano, sintiendo la calidez familiar que una vez prometió para siempre. Empezamos de nuevo, Isen. Trazamos un nuevo rumbo, juntos. Pero también establecemos límites, para nosotros, para nuestro santuario. Isen asintió, apretando mi mano contra la suya. Quiero eso. Quiero que volvamos a ser como eran las cosas, que encontremos el camino de regreso el uno al otro. Sonreí, el gesto teñido de la melancolía de las lecciones aprendidas. Nunca podremos volver, Isen. Pero podemos avanzar, más sabios y conscientes de las corrientes que corren debajo de la superficie. En los días siguientes, la cabaña se deshizo lentamente de los restos de sus ocupantes no deseados. Los padres de Isen, con una tenue despedida, se embarcaron en su propio viaje hacia un futuro incierto. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la cabaña pareció exhalar el aire más ligero y lleno de la promesa de sueños recuperados. Las rosas de afuera florecieron con vigor como si celebraran la renovación interior. Isen y yo pasamos nuestros días restaurando la cabaña a su antigua gloria, cada pincelada y mueble reorganizado fue un acto de curación. Una noche, mientras estábamos sentados en el jardín, con el mar susurrando secretos a la orilla, Isen se volvió hacia mí, con un destello de la vieja travesura en sus ojos. Julia, ¿crees que las mareas están con nosotros? Me apoyé en él, con la cabeza apoyada en su hombro. Lo son, Isen. Siempre y cuando respetemos su flujo y reflujo, siempre y cuando nademos junto con las corrientes y no contra ellas. Y allí, con la puesta de sol proyectando un suave resplandor sobre nuestro pequeño refugio, comenzamos a trazar nuestro nuevo rumbo. La cabaña, con sus paredes revestidas de hiedra y vistas al océano, era un testimonio de la fuerza de la determinación de una mujer y el poder perdurable del amor. Era un faro que nos guiaba a través de las brumosas aguas de la vida, y cuando las estrellas comenzaron a rociar el cielo con su luz plateada, supe que navegaríamos este viaje con gracia y fortaleza. Porque yo era la hija del océano, y esta era mi orilla.